surge una pregunta, una inquietud. Piense usted, pregúntese usted mismo, ¿por qué no se encuentra registrado un bautismo en los 3 títulos o manifestaciones del único Dios verdadero? ¿Por qué no se encuentra registrado? ¿Por qué? Es que no se encuentra, no hay por dónde. Si alguien ha sido bautizado en títulos, porque cuando pequeños así mismo lo hicieron con nosotros, pero que se hace necesario que seamos bautizados en el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre, bendito sea el Señor Jesús. Todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo. El Evangelio según San Lucas capítulo 24, a partir del verso 36, dice que Jesús se le aparece a los discípulos. A mí me gusta leer para que ustedes escuchen y constaten ahí, porque algunos no tienen Biblia, pero escuchan lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya están todos ubicados? Dice así la palabra del Señor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis así turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os he hablado estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Siéntense, hermanos. Bueno, en esta mañana, parte difícil, hermanos, pero aquí estamos con la ayuda del Señor. En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a hablar un tema que es muy importante para todos nosotros, conocido por todos los lectores, aún hasta los mismos amigos, y que en esta mañana vamos a recordar algunas cosas, porque yo sé, hermano, que es posible que todos no tengamos la capacidad de comprender algunas cosas y que así se nos haya enseñado
es posible que se nos olvide o no entendamos bien y que también es posible que no sé a cuánto les pueda pasar, que de pronto haya textos que le dé como escaramuzas o que lo leen y pasan enseguida la hoja. Pero hermanos, hablar del nombre, hablar de las doctrinas fundamentales de la iglesia, bueno, pues que el Señor me ayude en esta mañana. No hablamos o enseñamos por nuestra propia cuenta, sino porque, y de estos temas menos. Todo mundo no habla de estos temas, pero no es porque nosotros así lo querramos, sino porque es que el Señor nos los ha revelado. Nadie habla del nombre de Jesús si no le fuere revelado. Y si hablamos del bautismo, que es que quiero hacer énfasis en esta mañana, quiero hacer énfasis en el bautismo. Posiblemente todos los hermanos que han sido bautizados, ellos han sido enseñados en el cursillo prebautismal. Yo sé que todos los que han sido bautizados, todos han tenido una enseñanza previa donde se les enseña todo al respecto, ¿no? Levanten la mano todos los que han tenido ese o ese cursillo prebautismal. Poquitos. Yo también recibí ese cursillo prebautismal, hermanos. Todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús hemos recibido, bueno, algunos no, por algunas circunstancias, pero mayormente sí. Estaba pensando, hermanos, el estrago que causa acerca de algunos textos que encontramos en la palabra del Señor, pero que en esta mañana, con la ayuda del Señor, los que tenemos la certeza, los que tenemos esa convicción, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, los que hemos creído en su nombre, no solo para algunas cosas, sino que para todas. Porque el apóstol Pablo dice que todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, para gloria de Dios Padre. Todo, hermanos, incluido también el bautismo. No se me vayan a dormir, por favor. Hermanos, aunque usted no tenga mucho conocimiento, sabe y está totalmente convencido que el Señor es nuestro Dios y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el bautismo sí es para salvación. El bautismo sí es para salvación. Y cuando dije que estaban surgiendo algunos estragos, es porque algunos enseñan, líderes que han sido engañados y aún engañan también a los demás, diciendo y enseñando que el bautismo no es para salvación. Y el bautismo sí es para salvación, porque el bautismo no es para otra cosa. El bautismo es para perdón de los pecados. El bautismo tipifica la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, donde hemos sido muertos al pecado, sepultados en las aguas bautismales y resucitados para una vida nueva. En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, no podemos enseñar, no podemos decir que el bautismo no es para salvación. La palabra del Señor, el contexto de esto que leímos, por lo menos donde dice la palabra del Señor, en el Evangelio según San Marcos también, 16:14 en adelante. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, el que creyere. Dice, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Y continúo diciendo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen. Bendito es el nombre de Jesús. Y yo creo en esta mañana. Yo creo en esta mañana. Gloria al Señor Jesús. Yo creo en el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Y que ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿A cuántos hermanos le causa, como dijéramos, duda o no tanto duda, sino algunos no dan para explicar, ¿no? Mateo 28:19, que es uno de los textos que ha causado y ha llevado a algunas personas a pensar que el bautismo no es en el nombre de Jesús. Hermanos, mire, la Biblia dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Algunos dicen, porque aunque aquí está la comisión, algunos dicen, bueno, ¿quién es más, el Señor o Pedro?
Porque Jesús es el que manda. Jesús es el que da el mandamiento. Y que Pedro es el que dice el cumplimiento. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hermanos, Mateo 28, 19. Para mí yo no le veo ningún problema. Yo no le veo ningún problema, hermanos. Ciertamente es la gran comisión. Pero así, y el Señor no se equivoca, el mismo que dijo Mateo 28, 19, es el mismo que dijo Lucas 24, 47, es el mismo que dijo Marcos 16, 14, en adelante. Dios no se equivoca para nada, hermanos. Demos alabanzas al Señor. Gloria al Señor Jesús. Algunos leen y aplican literalmente todas las cosas. Id y haced discípulos. Ya leímos en Lucas que dice, y que se predicase en su nombre, dijo el Señor, el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Cuál es el perdón de pecados? El bautismo. Y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y acá dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre. Bueno, yo me tomé la tarea de mirar ¿cómo se dice? Reina Valera, una versión de la Scott. Israelita mesiánica, hablando de los escritos originales. Pero hermanos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según dice esta versión. Pero para quién de nosotros, o quién no sabe, o quién no conoce, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Jesús. Mire que dice, bautizándolos en el nombre. Hermano, en esta mañana ruego que me tengan un tanto de paciencia, porque aunque yo no predico largo, quiero tener en esta mañana una oportunidad de poder explicar más a fondo. Mire lo que dice esta versión. Biblia Kadosh, israelita mesiánica. Por tanto, vayan a ser, aquí dice Talmadín, discípulos, a gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre. Dándole la inmersión, que es el bautismo, en el bautismo. Dándole la inmersión en mi nombre. En los escritos originales no aparece bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Pero igualmente para nosotros no hay problema, hermanos. Porque nosotros conocemos que el nombre del Padre es Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Hay otra escritura que dice, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, dice el Señor, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿O no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las cosas que hago no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, dice el Señor Jesucristo. Pedro se equivocó, porque Pedro es un mentiroso, dicen algunos. ¿Cómo es posible? Hermanos, si yo en esta mañana estuviera enseñando y diciendo que en el cielo hay 3 tronos y 3 sentados, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué pasaría conmigo? ¿Ah? Que estoy equivocado. ¿Por qué estaría equivocado? Porque la Biblia dice que en el trono, que en el cielo hay un trono y en el trono ¿qué? Uno sentado. ¿Cómo se iría a equivocar Pedro? Además, Pedro, dice la palabra del Señor, que le dice el Señor, yo digo que tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves y lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Además, el Señor cuando le dio mandamientos del bautismo, ¿estaba Pedro solo? Pedro no estaba solo, estaba con los demás discípulos. Por eso les puse el ejemplo. ¿Qué dirían ustedes de mí si yo enseñara otra cosa diferente? Junto con Pedro, el día de la gran comisión, estaban los otros apóstoles. Demos alabanzas al Señor. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, ¿me hago entender? Bendito es el nombre de Jesús. Pero que en esta mañana todos los que tienen por lo menos eso algo ahí, todavía no vamos a hablar de interpolación, pero Pedro no estaba solo ni se equivocó. Dice la palabra del Señor que estaban todos unánimes juntos en oración. Estaban los discípulos juntamente con las mujeres, los hijos y aún María, la madre de Jesús, en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Bendito sea el Señor Jesús. Y todos hablaban en lenguas, como el Espíritu le daba de que hablase. Entonces Pedro, como era el encargado, se puso en pies y predicó su primer discurso, su primera enseñanza, su primera mensaje. Y los que estaban ahí, para resumir, se confundieron de corazón. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le responde, arrepentíos
Este es el cumplimiento de la gran comisión. Y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Pedro estaría solo? No. Dice la Biblia que habían como 120 ese día. Y si Pedro se hubiera equivocado, los demás discípulos o los demás hermanos o cristianos se verían opuestos. Porque al que algunos jale para allá, los demás jalan para acá. Y si en esta mañana de pronto hay mentes que no se le haya abrido el entendimiento, en esta mañana el Señor les esté abriendo el entendimiento. Bendito es el nombre del Señor Jesús. El bautismo es en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. No es porque a Pedro se le haya dado, por decir, para no decir la palabra, que el bautismo era en el nombre de Jesús. Porque es que el Señor había dicho, bautizándolos en el nombre. No dijo en los nombres. Dijo en el nombre. Y si así hubiera sido, Pedro hubiera entendido. Porque Pedro fue el que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, miren, y amigos que están en esta mañana, surge una pregunta, una inquietud. Si usted mira en el libro de los Hechos, donde está registrado todos los hechos de la iglesia primitiva del Señor, piense usted, pregúntese usted mismo, ¿por qué no se encuentra registrado un bautismo en los 3 títulos o manifestaciones del único Dios verdadero? ¿Por qué no se encuentra registrado? ¿Por qué? Es que no se encuentra, no hay por dónde. Porque es que en el bautismo es en el nombre de Jesús. Miremos los hechos. Miremos los hechos. Alguien dijo, lo que pasa es que el bautismo en el nombre de Jesús era para los judíos. Peor todavía. Porque es que Cornelio no Cornelio era gentil. Cornelio era gentil. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire, hermanos, no se vayan a dormir. Vamos a gozarnos en esta mañana en la presencia del Señor. Vamos a gozarnos en la presencia del Señor. Y a tener en cuenta, hermanos, que tenemos la revelación del nombre de Jesucristo. Somos los herederos. Somos los herederos. Gloria al Señor. Porque éramos los mejores, no. El Señor Jesucristo a sí mismo le plació. Antes que yo me entregara, ya yo defendía la doctrina del bautismo, defendía la doctrina de la unicidad antes que yo me entregara. Yo tenía claro todo eso, yo tenía claro diezmo, yo tenía claro ofrenda, yo tenía todo eso claro antes que yo llegara a los pies del Señor Jesús. Y le doy gracias al Señor por todo eso, hermanos. Bendito es el Señor Jesús. Porque nosotros sabemos, hermanos, quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El verdadero Dios y la vida eterna.
que él se manifestó como hijo, como. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo ese ser divino mora en Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermanos, si Pedro se hubiera equivocado, no hubiera tenido el respaldo del Señor. Más que la congregación, el Señor. Ni tampoco es para. Estaba Cornelio. Vamos a hablar un poquito. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios. Hechos 10, hermanos. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Óigalo, era temeroso, hacía mucha o daba limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de ¿quién? Que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir ¿a quién? A Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. ¿Quién está por ahí ubicado? Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio va y manda a traer a Pedro, porque aunque Cornelio era piedoso y temeroso de Dios y que hacía limosna, con eso no le bastaba. Tenía que creer, arrepentirse, bautizarse y ser lleno del Espíritu Santo para salvación. No se pierdan el hilo, hermanos. Y le dijo: vosotros sabéis, Pedro diciéndole a Cornelio, oiga. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llaméis común o inmundo. El Señor se lo mostró, porque entre judíos, samaritanos o gentiles no se gustaban para nada. Pero entonces el Señor hace un proceso ahí, el Señor le muestra a un lienzo amarrado y donde le dice: Pedro, mate y come, y no llames común ni inmundo lo que Dios ha limpiado, ha santificado. Entonces Pedro, ya el 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió su mensajero a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él.
dice Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los testigos. No todo el pueblo, sino a los testigos. Bendito sea el Señor. Y el Señor se nos manifestó a nosotros, como dijo el apóstol Pablo, como un abortivo. Yo no era digno de ser llamado apóstol. Bendito sea el Señor, y el Señor se nos presentó a nosotros y nos ha manifestado y nos ha revelado. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después de la resurrección de los muertos. Y nos mandó, óigalo, todo esto son contextos, hermanos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren reciban perdón de pecados por su nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso en la casa de Cornelio. Escuche, hermanos. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los que los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y le rogaban que se quedase por algunos días. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos queridos, no es posible que nos podamos dejar engañar. La Trinidad no existe. La Trinidad es una mentira del diablo, hermanos. Dios es uno desde el principio. Dios es uno desde el principio. Saque eso de la mente, si alguno le ronda esas ideas. Gloria al Señor Jesús, porque cuando la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son tres manifestaciones del único y suficiente Dios y Salvador. Bendito Jesús. Aleluya. Y no solo Pedro bautizó en el nombre de Jesús. ¿Quién más bautizó en el nombre de Jesús? Pablo, Felipe, Ananías. Estando Felipe en Samaria, predicando el evangelio a los samaritanos, dice la palabra que él predicaba el evangelio del reino de Dios y que muchos creyeron a la palabra y eran bautizados hombres y mujeres en el nombre de Jesús. Y cuando escucharon que los samarios en Samaria habían recibido el evangelio,
vino Pedro y vino Juan y les imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo, porque solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Si Dios nos respaldara, este es el bautismo en el nombre de Jesús, porque a Felipe le pasa casi algo igual de lo que le sucede a Pedro. Un ángel del Señor se le acerca a Felipe y le da una tarea, ¿cierto? Lo manda que se acerque porque va un africano y necesitaba que Felipe le enseñara y le dijera. Y dice la palabra del Señor que Felipe le enseñó, le explicó lo que decía la palabra del Señor, y aquel hombre creyó. Felipe fue porque un ángel del Señor le dijo: acércate a ese carro. Le predicó y aquel hombre creyó. Y apenas vio la oportunidad que había agua y dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice que descendieron y el eunuco fue bautizado. Y el Espíritu arrebató a Felipe de ese lugar. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios, hermanos queridos. Es una gran necesidad de lo que nos bauticemos en el nombre de Jesús, porque el bautismo sí es para salvación. El bautismo es para perdón de pecados. Bendito sea el Señor Jesús. Hermanos míos, toca poner la iniciativa, el interés al bautismo. Gloria al Señor, para arreglar nuestra vida con el Señor y perseverar siempre con Él. Si alguien ha sido bautizado en títulos, porque cuando pequeños así mismo lo hicieron con nosotros, pero que se hace necesario que seamos bautizados en el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre, bendito sea el Señor Jesús. Todo lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Fueron bautizados los israelitas, fueron bautizados los samaritanos, fueron bautizados todos los cristianos. Dice la palabra del Señor que se encontró Pablo, estando en Éfeso, como a 11 discípulos de Juan el Bautista. Y el apóstol Pablo los intercepta y le dice, dice la palabra del Señor: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corintios, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo le dice, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Bendito es el nombre de Jesús. Y ahora sí vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo, estamos revestidos. Alabanzas al Señor. Alabanzas a Jesús. Los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Bendito el nombre de Jesús. Estamos revestidos, benditos al Señor, por el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Miramos otro ejemplo, dejamos allá. Aleluya. ¿Cuántos van a leer Mateo 28, 19 con libertad? Ahora en adelante. Sí. Bendito es el Señor Jesús. Lea, hermanos, que el Señor nos ha abrido el entendimiento. El Señor nos ha abierto el entendimiento. Porque ¿sabe qué? Dice el apóstol Juan, sabemos, pero sabemos que el Hijo ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Dice, y estamos en el verdadero. ¿Cómo es que dice? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, si la Biblia dice que estamos en el verdadero, ¿los demás qué son entonces? Nosotros, el Señor nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcamos al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Somos Jesús solo. Somos Jesús solo, hermanos. Cristo, hermanos, es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dios se hizo ver por medio de la humanidad de Jesucristo, pero que en Jesucristo habitaba toda la plenitud de la deidad, que significa que en Jesús estaba toda la esencia divina. Gloria al nombre de Jesús. Son cosas que no todos entienden porque es un misterio, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bendito Jesucristo. No crea, hermanos, una gran responsabilidad. Hermanos, sigan orando por los predicadores. Oren por los predicadores, hermanos. Porque de todas maneras el predicador tiene una gran responsabilidad. Que el Señor nos ayude, hermano, que nos dé entendimiento, que nos dé sabiduría para entender los misterios de Jesucristo, hermanos, para poder servirle con mayor libertad, para poder servirle, hermanos, con entendimiento, con la responsabilidad de enseñarle a un pueblo que tiene mucho conocimiento. Pararse aquí en este lugar
y a enseñarle a un pueblo ya que tiene conocimiento, eso, hermanos, es una bendición de Dios, pero también hay responsabilidad. Gloria al nombre de Jesús. Ananías bautiza a Saulo de Tarso. Ya vamos a hablar de este último. Estábamos mirando todos estos porque yo le decía, aquí encontramos en Hechos de los Apóstoles el fundamento de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos, y encontramos el bautismo todo en el nombre de Jesús. Aleluya. Para que no haya duda, para que nadie lo engañe. Si alguien viene o si alguien enseña que el bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, tocará decirle que se arrepienta y que el Señor lo ayude. Porque el nombre de Jesús sí es un nombre propio. Pero que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres propios, son nombres comunes. Y el nombre común no tiene ninguna validez. Se le dice, bueno, dejemos hasta ahí mejor. Ustedes conocen la historia de lo que le pasó a Saulo de Tarso por causa de perseguir a los cristianos, de encarcelarlos y matarlos. El Señor le da de la misma, le paga con la misma moneda, que después de ser perseguidor, vino a ser perseguido, porque él odiaba a los que predicaban y a los que bautizaban en el nombre de Jesús. Leemos todo el relato. Capítulo 22, verso 6. Y ahora sí vamos a terminar, hermanos. Bendito es el nombre de Jesús. No sé si me estoy alargando, pero vamos para adelante. Pero aconteció que yendo, mire, Pablo relata su conversión. Capítulo 22, verso 6. Yo no acostumbro a hacer apuntes, pero bueno. Pero aconteció que yendo, dice Pablo, yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, dijo Saulo, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Eso era algo directo, hermanos. A veces las cosas no son para todos, son para nosotros y para los que el Señor, nuestro Dios, llamare. Para los que están lejos, para los que están cerca. Y el Señor cada día traerá a su iglesia los que han de ser salvos. Gloria al Señor Jesús. Voy por el 10. Y dije, ¿qué haré, Señor?
Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recibí la vista y lo miré y me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca. ¿Quién es el Dios de vuestros padres? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Quién es? El Dios de vuestros padres. Bendito sea el Señor Jesús. Te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo y todo hombre, a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. Y bautízate. Y lava tus pecados, invocando su nombre. No dice Jesús, dice invocando su nombre. Jesucristo de Nazaret. Estemos en pie, hermanos, en esta mañana. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Qué gran bendición. Qué gran revelación. Qué misterio, gloria al Señor Jesús. Porque no es para todos. No es para todos, gloria al Señor, esta gran bendición, esta gran revelación. El evangelio es predicado para todos. Bendito sea el Señor. Las almas son del Señor Jesucristo. Y estamos enseñando en esta mañana el bautismo en el nombre de Jesús. Para que usted, amigo, para que usted, hermano, que no se ha bautizado, gloria al Señor, reciba esta gran bendición. Y sean revestidos con este poder glorioso. Amigo que no te has entregado, escucha la palabra. Y para que creas con fe, gloria al Señor, para que te arrepientas, gloria al Señor Jesús, para que te conviertas, para que tus pecados sean borrados. Bendito es el nombre de Jesús. Y te hagas bautizar, no en títulos, sino en el nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor Jesús, el nombre de Jesucristo de Nazaret, el que tiene poder para perdonar los pecados. El nombre de Jesús es para perdón de pecados. Gloria al nombre de Jesús, bendito el Señor Jesús.